¿Sentiste algo extraño hoy? Un peso que surgió de la nada y que de repente se fue sin explicación. Quizás ni siquiera lo sepas, pero Dios te salvó de algo terrible, algo que se estaba poniendo en tu contra y que se derrumbó sin que te dieras cuenta. Tu historia simplemente cambió y nadie te lo dijo, pero el cielo te ayudó en silencio. Mientras pensabas que era un día más, el mundo espiritual estaba en guerra y Dios ganó por ti. Él te guardó, te salvó y ya está abriendo un nuevo camino. No te desanimes. Este dolor que sientes no te detendrá. Este momento difícil no será tu fin. Lo que Dios está haciendo ahora es mucho más grande de lo que imaginas. ¿Alguna vez has tenido esa extraña, casi inexplicable sensación de que algo malo estaba a punto de suceder y de repente todo se calmó como si solo estuviera en tu cabeza? ¿Te has preguntado alguna vez por qué algunos días parecen más pesados que otros, incluso cuando nada ha cambiado? Puede parecer coincidencia, pero ¿y si te dijera que hoy algo en el mundo espiritual se movió por tu culpa? Que algo terrible se estaba tramando contra ti y fue destruido sin que te dieras cuenta. Muchas veces vivimos cada día como si fuera uno más, pero hay momentos en que el cielo nos defiende y lo que estás a punto de descubrir puede sorprenderte. Tu historia acaba de cambiar y no fue casualidad. Fue por intervención directa de Dios, sin fanfarrias, sin explicaciones, sin señales claras. Él simplemente actuó, vio lo que tú no viste. Canceló lo que estaba a punto de suceder. Te ocultó de lo que nunca habrías tenido la fuerza para afrontar solo. Quizás hoy sentiste un peso extraño, ansiedad sin razón, un deseo de orar, incluso sin entender por qué. O tal vez ocurrió lo contrario, un alivio repentino, una paz que llegó sin explicación. Quédate conmigo hasta el final, porque esto no fue en vano. Hay liberaciones que Dios realiza en silencio, y tú fuiste el objetivo de una de ellas. Lo más impresionante es que, mientras cumplías con tu rutina, el cielo actuaba a tu favor. Algo se desvió, se cerró una puerta equivocada, se apartó a una persona, se impidió que te llegara una palabra. Nada de esto lo percibiste con tus ojos naturales, pero el mundo espiritual se movía y te favorecía. ¿Alguna vez has experimentado esto? Esa sensación de escapar de algo, incluso sin saber qué era. Lo que está sucediendo ahora es más profundo de lo que parece, y puede que no lo entiendas todo en este momento, segura. Pero una cosa es, Dios está cambiando el trasfondo de tu vida. Está abriendo el camino, eliminando lo que te frenaba. Y lo más importante, te está preparando para una nueva etapa. Una etapa en la que saldrás más fuerte, más limpio, más sano. No como entraste, sino como alguien que sobrevivió a una guerra espiritual y ganó. Lo que estás a punto de ver te hará ver tu día con otros ojos. Porque mientras pensabas que nada pasaba, Dios estaba reescribiendo tu camino, cancelando ataques, liberando tu hogar, protegiendo tus pasos y guardándote para un propósito mayor. Ahora respira profundamente, porque lo que viene a continuación podría cambiar la forma en que ves todo lo que estás experimentando. Y al escuchar esto ahora, quizás tu corazón esté confirmando lo que tus ojos no han visto. Quizás en el fondo sientes que hoy realmente te salvaste de algo, que algo se ha deshecho en el mundo espiritual y aún no te has dado cuenta de cuánto te protegió. Por eso quiero invitarte a formar parte de esta conversación. Si este tema te resuena, deja un comentario abajo con lo que más te ha conmovido hasta ahora. Podría ser una experiencia similar, un sentimiento que reconociste o incluso un simple "sentí eso hoy", porque al escribir, confirmas en el mundo natural lo que Dios ya ha hecho en el espiritual. Aprovecha la oportunidad de darle me gusta a este video. Puede parecer insignificante, pero cada me gusta demuestra el valor de este contenido y ayuda a que llegue a alguien que podría necesitar esa misma palabra ahora mismo. ¿Te has puesto a pensar en cuántas personas pueden estar en silencio, sintiendo lo mismo que tú, sin saber que es Dios actuando? Y si tu corazón te dice que quieres seguir recibiendo mensajes como este, que edifican,
fortalecen y guían. Entonces suscríbete al canal. Tu participación aquí es lo que mantiene este espacio vivo, creciendo y llegando a más vidas. Esto no es solo un video, es una red de personas que están siendo tocadas, transformadas y despertadas por algo más grande. Y tú eres parte de eso. Quédate conmigo, porque lo que Dios empezó a hacer hoy, lo irá revelando poco a poco. Y necesitas entender por qué esta etapa, aunque tan difícil, te prepara para algo mucho mayor. ¿Conoces ese silencio que parece no tener fin? Esa fase en la que oras, esperas, pides y no recibes respuesta. En muchos momentos, esto duele más que cualquier batalla. El silencio de Dios puede sentirse como un abandono, puede parecer un castigo, puede dar la impresión de que te ha olvidado, te ha dado la espalda o te ha dejado de lado. Pero, ¿y si en realidad este silencio es un disfraz? ¿Y si tras esta aparente ausencia se esconde un intenso movimiento tras bambalinas en tu historia? Es extraño pensarlo, pero la verdad es que las grandes transformaciones no hacen ruido. Un terremoto interno no te avisa cuando viene, solo revela lo que andaba mal en nuestro interior. Y así es como obra Dios. Mientras crees que no pasa nada, el cielo está reorganizando piezas, desmantelando trampas, cancelando decisiones tomadas en tu contra, reescribiendo escenarios donde antes solo había oscuridad. Y lo hace sin espectáculo, sin público, sin aplausos, porque la victoria que viene de Él no necesita demostrarle nada a nadie, simplemente tiene que suceder. Es en los momentos en que todo parece detenerse que las cosas más profundas cobran forma. Se está forjando una nueva mentalidad, nace una comprensión más madura, se nos entrega una visión más clara. Pero en este proceso, a menudo nos sentimos perdidos, desplazados, como si todos los demás caminaran, menos nosotros. Y en esta comparación silenciosa, empezamos a dudar del camino que estamos recorriendo. Pero la verdad oculta tras todo esto es que Dios no obra al mismo tiempo que la ansiedad. No se apresura para complacernos ni se queda callado para castigarnos. Actúa con precisión. Mientras el mundo se apresura, Él alinea. Mientras todo se derrumba, Él prepara. Mientras sientes que te están dejando atrás, Él te salva de caminos que parecían una bendición, pero que al final te destruirían. Y ahí reside el impacto de la gracia. Cuando comprendes que lo que parece una demora puede ser precisamente el momento de protección. Quizás no veas puertas abrirse, quizás no escuches ninguna voz que te guíe, pero la ausencia de una señal no es ausencia de presencia, es simplemente una fase en la que lo que se genera es más importante que lo que se muestra. Y esta fase exige silencio, exige confianza, exige rendición, no porque te estén poniendo a prueba, sino porque te están preparando. La preparación nunca ocurre frente al público, siempre ocurre ante el escenario, tras el telón, en el lugar donde nadie aplaude, pero Dios ve. Y cuando todo parece demasiado estable, demasiado repetitivo, demasiado incoloro o sin rumbo, es cuando algo grande está a punto de romperse, porque su silencio no es estático, es estratégico. Mientras te preguntas por qué tarda tanto, Él protege para que cuando llegue, llegue completo, llegue sano, llegue con propósito. Quizás pienses que nada está cambiando, pero dentro de ti se está construyendo una nueva estructura, una nueva forma de ver la vida, una nueva fuerza, un nuevo discernimiento. Hay decisiones que antes habrías tomado impulsivamente, pero ahora lo piensas 2 veces. Hay heridas que antes dolían con solo recordarlas, y ahora empiezan a sanar silenciosamente. Esto no es estancamiento, es sanación en proceso, se refina. Es que te estás alineando con un plan que va mucho más allá de lo que imaginabas. Esta es la parte que casi nadie entiende. Dios no necesita explicarte nada para actuar, no te debe ninguna explicación, pero te da paz. Y a veces su paz viene disfrazada de silencio, una calma extraña que te saca de tu lugar, pero a la vez evita que te hundas.
Es en esta pausa que Él lo vuelve a encaminar todo. Desmantela relaciones que te lastimaban. Bloquea puertas que parecían perfectas. Evita que caigas en trampas que parecían bendiciones, pero que en realidad eran trampas disfrazadas. Mientras te preguntas por qué no habla, Él está previniendo cosas que te mantendrían estancado durante años. Mientras te quejas de que nada sucede, Él te aleja de trampas disfrazadas de oportunidades. Y todo esto sucede tan sutilmente que ni siquiera lo notas en ese momento. Solo después, al mirar atrás, lo entiendes. Fue liberación, fue cuidado, fue amor, silencioso, pero real. Este silencio puede ser justo la protección que necesitas para evitar caer en algo que parece demasiado seguro. Su silencio nunca es en vano. Es una respuesta en forma de espera, una respuesta en forma de escudo, una respuesta que protege antes de revelar. Si este pasaje te conmovió, deja las siguientes palabras en los comentarios. Confío en el silencio. No es solo una frase, es una declaración de fe que puede marcar este nuevo momento en tu camino. Ahora sígueme, porque lo que Dios está a punto de revelarte después de este silencio puede ser mucho mayor de lo que imaginabas. Quizás lo que estás viviendo ahora te parezca un camino sin fin, con paisajes repetitivos, los mismos días y silencios que duelen más que las palabras duras. Quizás tu corazón esté cansado de esperar, de intentar comprender por qué esta etapa no pasa, por qué las cosas no encajan, por qué aquello por lo que tanto has rezado no ha sucedido. Pero lo que pocos te dicen, y que quizá aún no hayas oído con claridad, es que esta difícil etapa que enfrentas no es el final, no es un castigo, no es un abandono, ni mucho menos una señal de que estás estancado por falta de fe. Es un proceso de refinamiento, de sanación y sobre todo, de transformación silenciosa. No estás estancado, estás siendo moldeado, y esto lleva tiempo, requiere rupturas, requiere un vaciamiento que a veces ni siquiera comprendes, porque antes de llevarte a un nuevo lugar, Dios se ocupa de lo que te ata al antiguo, y esto duele, porque en muchos casos implica soltar personas, ciclos e ideas que construiste con tanto amor. Pero Dios sabe lo que tú aún desconoces. Él ve lo que se esconde detrás de sonrisas, promesas vacías y oportunidades que en realidad son trampas disfrazadas de bendiciones. Por eso te frena, te bloquea, te encierra, no porque quiera verte sufrir, sino porque te está preparando para algo que requerirá una estructura emocional y espiritual mucho más sólida que la que tienes hoy. Esta fase es como una pausa entre capítulos, un espacio para ajustes, y no tiene sentido forzar la siguiente página si todavía hay palabras que aprender en esta parte de la historia. A menudo llamamos desierto a lo que Dios llama estudio, un lugar donde Él esculpe una nueva versión de ti, lejos de la mirada ajena, lejos del escenario, lejos de las distracciones. En este lugar, Él te confronta, te purifica, te sana, te hace mirar dentro y enfrentar verdades que has evitado. Cambia tu mentalidad, te enseña a dejar de aceptar migajas, a dejar de mendigar por puertas que no se han abierto, a dejar de dudar de quién eres, porque al final no se trata solo de superar una etapa difícil, sino de salir de ella de una manera diferente, más limpio, más fuerte, más consciente de lo que mereces, más sensible a su voz. Y es en este espacio entre el dolor y la promesa donde nacen las decisiones más importantes de tu camino, decisiones que definirán lo que aceptas, lo que sigues cultivando y lo que decides dejar atrás. A veces Dios retrasa lo que deseas porque espera que dejes ir lo que ya no necesitas. Y aunque todavía parezca confuso, aunque las señales no sean claras, necesitas entender. Hay una salida que se está preparando, pero no es una huida, es un camino impactante, diseñado especialmente para ti. Un camino que no solo te sacará de donde estás, sino que te guiará en la dirección correcta. ¿Y sabes por qué aún no has visto esta salida? Porque antes de mostrarte el dónde, Dios está alineando al quién.
¿En quién te estás convirtiendo en este proceso? ¿Qué estás dejando atrás? ¿Qué te sigue frenando? Este es el momento de permitirte ser deconstruido desde dentro, de dejar que Dios toque incluso tus raíces, porque solo entonces Él revelará con claridad el siguiente paso. Solo entonces Él liberará las conexiones correctas, los entornos que te impulsarán y ya no te agotarán. No fuiste creado para andar en círculos eternamente, pero tampoco saldrás de este ciclo cargando con las mismas cargas, los mismos miedos, las mismas repeticiones. Algo dentro de ti necesita morir para que algo nuevo pueda realmente nacer. No hay forma de vivir lo nuevo si sigues estancado emocionalmente en lo viejo. Y Dios te ama tanto que no permitirá que cargues a la siguiente fase con el equipaje que ya no tienes fuerzas para soportar. Así que, si el tiempo parece haberse detenido, si la vida parece estar en pausa, quizás sea porque el cielo te está dando la oportunidad de reorganizarte interiormente, de reevaluar qué vale la pena, quién lo vale y dónde realmente vale la pena poner tu corazón. Nada de lo que estás pasando es en vano. Hay un propósito que se alinea tras esta sensación de parálisis. Hay una verdad oculta que se revela poco a poco. Se construye una nueva perspectiva, y lo que hoy llamas dolor, mañana lo entenderás como liberación, porque así es como obra Dios. Él deconstruye para reconstruir mejor, corta para sanar, separa para salvar. Demasiado árido, cuando todo parece demasiado agotador, demasiado vacío, quizás es precisamente cuando Él está más cerca. Si todo hubiera salido como esperabas, estarías en un lugar aparentemente cómodo, pero superficial. Y Dios no quiere verte en zonas seguras que te reducen a lo mínimo. Quiere verte viviendo lo extraordinario. Pero para eso, necesitas aceptar este proceso como parte de tu liberación. Necesitas comprender que cada lágrima, cada oración que parecía no tener respuesta, cada no que dolía más de lo que imaginabas, todos esos momentos te alejaban de lo que te destruía sin que te dieras cuenta. Y ahora, tu mente empieza a ver con más claridad. Te das cuenta de que muchas cosas solo cobran sentido después de un tiempo, que algunos dolores traían respuestas preconcebidas, que algunas pausas revelaron a personas que solo estaban a tu lado por conveniencia, que este desierto es de hecho un laboratorio donde Dios está eliminando lo inútil para vestirte con lo que realmente te honrará. Esta fase no es el final, es la base de todo lo que está por venir. Y si te has resistido hasta ahora, es porque hay una fuerza dentro de ti que ni siquiera sabías que tenías. Ahora que lo sabes, escribe en los comentarios: no me detendré aquí, porque esta frase, por simple que parezca, puede ser la clave para cerrar el ciclo del dolor y abrir el ciclo del propósito. Y cuando menos lo esperas, y cuando empiezas a darte cuenta de que esta fase no es el final, sino el comienzo de algo que se está ajustando dentro de ti, tu perspectiva cambia. La sensación de abandono da paso a una percepción más profunda. Te salvaste, no por casualidad, ni por suerte, ni porque alguien intercediera por ti en el último segundo, sino porque Dios vio lo que tú no viste, percibió el riesgo que ignoraste, sondeó las intenciones ocultas tras los gestos de bondad, identificó las trampas que se tejían con la apariencia de oportunidad y las canceló antes de que cayeras. Y lo más impresionante es que todo esto ocurrió sin ruido, sin fanfarrias, sin explicaciones detalladas. La verdad oculta tras muchos no que recibiste está en esta capa invisible de protección divina. Quizás te hayas entristecido por haber perdido algo o a alguien. Quizás incluso hayas llorado por una puerta que no se abrió, por un viaje cancelado, por un contrato interrumpido. Pero ahora, con un corazón más sereno y una mente un poco más alerta, empiezas a comprender. No fue una pérdida, fue una liberación. Dios no te expuso a algo que no tendrías la fuerza para soportar. No te permitió seguir un camino que te costara demasiado emocionalmente, te pesara demasiado.
te confundiera demasiado. Y es precisamente en estos detalles silenciosos donde su amor se muestra más real. ¿Cuántas palabras no te han llegado porque se guardaron justo cuando podrían haberte destruido? ¿Cuántas acusaciones se desmantelaron tras bastidores, incluso antes de que se hicieran públicas? ¿Cuántas amistades que terminaron abruptamente se usaron para manipular tu corazón y mantenerte atrapado en ciclos repetitivos? Esto no está en tu cabeza, es una intervención, y el impacto es tan profundo que quizás no lo reconozcas hasta dentro de meses o incluso años. Algunas personas piensan que la liberación solo ocurre cuando se evita algo visible, un accidente, un robo, una tragedia, pero las liberaciones más grandes son las que nunca llegan a las noticias, las que no se convierten en historias sensacionalistas, son las que solo tú y Dios conocen. Y a veces ni siquiera tú lo sabes. Simplemente sientes un alivio inexplicable, una paz extraña después de un no, una cancelación de planes que parecía injusta, pero que luego cobra sentido. Las liberaciones siguen este patrón. Primero duelen, luego liberan. Y si observas con calma tu trayectoria, te darás cuenta de cuántas veces el cielo intervino antes de la caída. Cuántas decisiones impulsivas no pudiste tomar porque algo te lo impidió. Cuántos mensajes casi enviaste, pero algo te detuvo. Cuántas reuniones se pospusieron, conexiones se rompieron, relaciones se frustraron. Y todo esto parecía retraso, rechazo, caos. Pero ahora empiezas a ver que era protección, era guía, era amor disfrazado de silencio. Hay lugares en los que no has entrado porque Dios sabía que tu alma se lastimaría allí. Hay relaciones que no continuaron porque vio la manipulación que aún idealizabas. Hay puertas que no se abrieron porque te alejarían de tu esencia. Y por muy tentador que pareciera, a Dios no le interesa impresionarte. Está comprometido a protegerte. Esas cosas que no sucedieron y que creías pérdidas eran en realidad escudos invisibles. Y sigues adelante, respirando, creyendo, porque tantas cosas se cancelaron antes de que te golpearan. Y aún así, seguiste adelante sin saber, porque su cuidado es así, silencioso pero firme. Actúa antes del daño, corta la trampa antes de la caída, desarma la trampa antes de que tus pies se acerquen. ¿Y sabes lo que esto dice de tu camino? Estás solo, nunca lo estuviste. Incluso en los días en que el dolor gritaba más fuerte que la esperanza, incluso en las noches en que te sentías olvidado, incluso en las oraciones que creías haber dejado en el aire, Dios no estaba ausente. Simplemente actuaba donde tus ojos no podían ver. Y cuanto más lo aceptas, más se calma tu corazón, porque el control nunca estuvo en tus manos, y eso no es debilidad, es descanso. Fuiste librado de palabras que te harían perder el equilibrio, de decisiones que parecían correctas, pero que te llevarían a la ruina emocional, de entornos que te absorbieron por mucho tiempo, pero que ahora están siendo vaciados de tu vida. Esto no es casualidad, es el cuidado divino, y cuando comprendes la magnitud de esto, todo cambia. La forma en que enfrentas la espera, el silencio y los desacuerdos, todo empieza a tener un significado diferente, porque si Dios ya te salvó sin que lo vieras, ¿imaginas lo que puede hacer cuando empieces a ver? Si este extracto te pareció comprensible, escribe en los comentarios: me salvé y ni siquiera lo sabía. A veces, la sanación comienza cuando reconocemos lo que pasamos sin darnos cuenta. Y este reconocimiento puede abrirnos los ojos a todo lo que aún se evita por amor. Y hay algo más que debes entender ahora. Hay cosas que no puedes ver, pero puedes sentirlas. Y aunque parezcan demasiado sutiles para explicarlas, algo en tu interior lo sabe. Algo se mueve. Hay días en que el ambiente cambia de repente. La atmósfera se vuelve más pesada o más ligera, y ni siquiera entiendes por qué. Parece como si una presencia invisible hubiera pasado, lo hubiera reorganizado todo y se hubiera ido sin hacer ruido. Esto no es locura, es espiritual, porque Dios actúa como el viento. No ves los caminos que recorre,
pero sientes los efectos de lo que ha tocado. Él mueve las situaciones silenciosamente, aleja a las personas y acerca a otras, abre caminos en corazones que parecían cerrados, y todo esto sin necesidad de explicación. La lógica humana intenta comprender, pero no lo hace, porque la manera en que Dios obra no se basa en evidencias visibles, sino en propósitos invisibles. Y lo más hermoso de esto es que incluso cuando no te das cuenta, Él ya está actuando. Anticipa amenazas, deshace lo planeado en las sombras, expone lo que se escondía tras sonrisas, y lo hace con tanto cuidado que, a veces, solo lo entendemos más tarde. Es como un viento que sopla antes de la tormenta. Viene a advertir, preparar, a ajustar. A veces Dios sopla para quitar lo que está podrido y creemos que estamos perdiendo. Pero no es una pérdida, es una purificación. Él quita lo que parecía esencial porque sabía que te estaba haciendo daño. Elimina conexiones que parecían sólidas, pero que poco a poco te estaban drenando. Rompe alianzas que creías eternas, pero que se forjaron fuera de su voluntad. Y sí, duele, porque los seres humanos se apegan, idealizan, construyen castillos de arena, pero Dios arruinar lo mal construido si es para luego construir algo que realmente perdure. ¿Cuántas veces algo simplemente ha dejado de funcionar y te has quedado intentando entender por qué? ¿Cuántas puertas se han cerrado de repente, sin previo aviso? ¿Cuántas personas han desaparecido de tu vida sin explicación? Bueno, hay cosas que Dios hace en silencio, porque si te lo explicara todo, intentarías detenerlo, insistirías, volverías con Él, intentarías resolverlo a la fuerza, y Él te ama demasiado como para permitirlo. Así que actúa sin ser visto, remueve las raíces, alinea las bambalinas, y solo más tarde, cuando todo se calma, empiezas a darte cuenta de que ese cambio de rumbo fue precisamente lo que te salvó de una tragedia. Dios ya ha movido situaciones que nunca imaginaste que estaban siendo manipuladas en tu contra. Ha cambiado horarios, impedido reuniones y alejado a personas disfrazadas de bendiciones. Y todo esto sin que te dieras cuenta. Mientras pensabas que era solo un revés, más, Él te estaba protegiendo, desconectando trampas, desconectándote de ataduras que te ataban emocionalmente y que, tarde o temprano, te hundirían. La gran verdad es que muchas cosas que parecían ir mal eran obra de Dios, pero de una manera diferente. Y lo más increíble es que Él no necesita hacer ruido para transformarlo todo. Sopla y todo cambia, como un viento que no puedes contener, pero que, una vez que pasa, lo deja todo diferente. La gente cambia de opinión, las puertas se cierran, las oportunidades aparecen donde ni siquiera las esperabas, y entonces miras y te preguntas, ¿pero cómo sucedió esto? La respuesta está en este viento sagrado, en este movimiento espiritual que no puedes ver, pero puedes sentir. Lo notas en los detalles, en la ligereza que regresa, en el alivio sin razón aparente, en el sueño que mejora, en la atmósfera que cambia de tono. Estas son señales, y lo sabes. Se necesita madurez para comprender que no todas las explicaciones son milagrosas. A veces, solo necesitas confiar. Confía en que, aunque todo parezca tranquilo por fuera, Dios está obrando donde tus ojos no alcanzan a ver. Está moviendo piezas que encajarán más adelante, ajustando decisiones, redireccionando tu camino, porque su enfoque no está en el ahora, está en la eternidad. Y si algo que realmente deseabas no sucedió, es porque Él vio algo que tú aún no has visto. Y hay un detalle que pocos notan. Cuando Dios comienza a obrar en lo invisible, es señal de que algo grandioso está por suceder en lo visible. El movimiento espiritual precede a la manifestación natural. Primero Él purifica, luego libera, y mientras tanto te protege incluso de ti mismo, de tus decisiones apresuradas, de tus decisiones de necesidad, de tus impulsos emocionales, porque a Él no le preocupa darte todo rápidamente. Se compromete a darte todo en el momento oportuno, de una manera que puedas conservar,
A veces, la mejor respuesta que puedes recibir es el viento, ese soplo ligero que te arrebata, aquello que no tuviste el valor de soltar, que aleja aquello a lo que insististe en aferrarte, que te aleja de rutas peligrosas, aunque parezcan seguras, y aunque no puedas ver el mapa completo, siente la brisa, te dice que Dios sigue aquí, que todavía le importas, que todavía le importas, que no estás abandonado a tu suerte, estás siendo guiado, incluso sin darte cuenta. Así que, la próxima vez que algo simplemente cambie, sin explicación, recuerda, pudo haber sido Dios soplando, una liberación invisible, una corrección silenciosa, una caricia que no viste, pero sentiste, y esta conciencia lo cambia todo, porque dejas de quejarte por la pérdida y empiezas a agradecer por la liberación, dejas de perseguir lo que se ha alejado y empiezas a confiar en lo que se dirige, porque cuando Dios sopla, es imposible quedarse en el mismo lugar, algo siempre se mueve. Si este pasaje te pareció comprensible, escribe en los comentarios. El viento de Dios me atravesó. Hay momentos en que no necesitamos respuestas, solo confirmación. Y quizás esta frase sea precisamente eso para ti ahora mismo. Y a partir de esta comprensión, es necesario revelar algo aún más profundo. Hay dolores que no podemos expresar con palabras. Hay momentos en que se nos cierra la garganta, se nos pesan los ojos y solo sale un suspiro cansado o el silencio que esconde 1000 pensamientos en nuestro pecho. Pero lo que pocos entienden y lo que muchos necesitan oír ahora es que Dios no depende de tu voz para escuchar lo que llevas dentro. El cielo se mueve no solo a través de oraciones habladas, sino a través de sentimientos verdaderos, profundos e intensos. Y ahí es donde entra en juego algo casi increíble. Dios escuchó lo que no dijiste, captó el llanto que no salió de tu boca, sino que se escapó por tus ojos. Ese grito que nadie escuchó, esa lágrima que enjugaste antes de que cayera, todo eso llegó a Él. La ayuda no siempre llega tras una oración articulada. Muchas veces, Él responde a lo que aún intentas comprender. A veces el corazón gime antes de que la mente organice la petición. A veces el espíritu clama cuando el alma está destrozada. Y aún así, Dios comprende, porque no depende de la lógica para actuar. Responde a lo que el corazón emite, incluso sin sonido. Y por eso sigues aquí. Por eso, a pesar de todo, algo te sostiene. Hay respuestas que llegaron antes de que hicieras la petición. Hay liberaciones que sucedieron antes de que imaginaras lo que estaba en juego. Hay sanación que comenzó mientras aún decías que todo estaba bien. Y no fue porque explicaste exactamente lo que querías, sino porque Dios sintió lo que necesitabas. Él sabe descifrar un corazón atribulado, sabe interpretar los silencios más profundos, sabe distinguir un alma cansada de un alma que se ha rendido. Y eso lo cambia todo. Porque aprendemos desde pequeños que debemos orar correctamente, pedir correctamente, usar las palabras adecuadas, arrodillarnos y repetir frases hermosas. Pero cuando el dolor es grande, no siempre hay tiempo, no siempre hay fuerzas, y aún así, su gracia nos alcanza, porque la conexión entre tú y el cielo va más allá de las palabras. Es algo espiritual, intenso, íntimo. Un código que solo quienes lo sienten entienden, y Dios lo entiende. Él entiende cuando callas por miedo, cuando te alejas por confusión, cuando dudas por inseguridad, y sin embargo Él se acerca, te acoge, responde. Quizás te culpaste por no poder orar ese día cuando todo se derrumbó. Quizás te sentiste débil, distante, desconectado, pero lo que no te diste cuenta es que en ese momento, cuando todo en tu interior gritaba sin emitir sonido alguno, los cielos se inclinaron, porque tu corazón estaba orando, incluso sin palabras. Y Dios escuchó, no solo escuchó, sino que sintió, y cuando Él siente, responde, a veces con paz, a veces con fuerza, a veces con una pequeña señal que solo tú reconocerás. Él responde en el momento preciso, de la manera correcta, incluso cuando tu mente aún está confundida, incluso cuando tu cuerpo dice estar cansado y tu alma parece no tener estructura.
porque Él no espera a que te mejores para manifestarse. Él entra en el caos, pisa el suelo de tu dolor, cruza la niebla de tu confusión, y Él responde, no porque lo merezca, sino por misericordia, no porque supieras pedir, sino porque Él supo sentir. Esto cambia tu perspectiva de tu camino, porque te das cuenta de que no necesitas ser fuerte todo el tiempo para ser escuchado. No necesitas tener una fe y palabras impecables. Solo necesitas ser sincero, sentir de verdad, desear ser alcanzado, aunque sea en silencio, aunque sea fragmentado, aunque sea desesperado, porque Dios responde a la verdad de tu corazón, no a la ejecución de tus palabras. Y quizás por eso sigues recibiendo guía, aunque no entiendas cómo, porque Él la capturó, tradujo lo que no podías explicar. Y lo más hermoso de todo esto es saber que, incluso antes de que tu oración se formara, la respuesta ya estaba en camino. El cuidado ya se había activado, la respuesta ya estaba en camino, la ayuda ya se había liberado. Así que la próxima vez que sientas que te faltan las palabras, recuerda esto. Tu corazón tiene un lenguaje que el cielo entiende, habla por ti, te clama, y Dios responde con amor, con precisión y con propósito. No siempre como esperas, pero siempre como necesitas, y eso es suficiente. Si este pasaje resonó contigo, escribe en los comentarios, Dios escuchó lo que nadie escuchó, porque hay algo poderoso en reconocer que incluso en el silencio, el cielo estaba escuchando, y hay algo aún más profundo en esta respuesta que viene de arriba, incluso cuando todo parece estar paralizado. Hay preguntas que has guardado dentro por tanto tiempo que se han convertido en tu compañera constante, cosas que querías entender, justificar y encajar. ¿Por qué esa persona se fue tan repentinamente? ¿Por qué lo que parecía una promesa se desmoronó como si nunca hubiera existido? ¿Por qué no has logrado aquello por lo que tanto oraste? ¿Por qué parece que Dios está permitiendo situaciones que no tienen ningún sentido? Y la verdad es que no importa cuánto lo intentes, no importa cuánto intentes hacer todo bien, las respuestas no llegan. Y eso duele. Duele porque parece injusto. Duele porque sientes que merecías al menos una explicación. Pero hay algo que necesita ser dicho sinceramente. Dios no te está explicando todo ahora porque te está protegiendo de aquello que aún no tienes la estructura para saber. Algunas respuestas, si llegaran hoy, en lugar de traer alivio, traerían confusión. En lugar de consolarte, te paralizarían. Porque hay verdades que solo podemos afrontar después de la tormenta, después de sanar, después del proceso de maduración que conlleva el dolor. Es como intentar darle a un niño una responsabilidad que solo un adulto puede llevar. Dios, en su sabiduría, retiene cierta información porque te ama, porque sabe que aún no estás listo, y no por incapacidad, sino por sensibilidad. Tu corazón aún no ha sanado lo suficiente como para soportar ciertas cargas. Tu mente aún se está reorganizando para comprender que algunas pérdidas fueron, de hecho, liberaciones. Y Él lo sabe. La ausencia de explicación no es ausencia de interés, es una estrategia divina para preservar tu camino. Porque si Dios te mostrara todas las piezas del rompecabezas ahora mismo, quizás tu reacción sería rendirte, quizás te detendrías por miedo, quizás te culparías por cosas que escapan a tu control. Y esa culpa es como un veneno lento, corroe la esperanza, la visión, el coraje. Por eso, Él prefiere esperar hasta que hayas vivido lo suficiente para mirar atrás y decir, ahora lo entiendo. Y ese momento llegará el momento en que todo tendrá sentido. Verás que esa puerta cerrada te salvó de un camino sin retorno, que ese retraso fue, de hecho, un reposicionamiento necesario. Esa desconexión inesperada fue una intervención del cielo, pero por ahora, que Dios espera de ti no es comprensión, sino confianza. Es seguir incluso sin un mapa. Es dar pasos incluso sin garantías.
es seguir caminando con el corazón lleno de preguntas, pero con la certeza de que Él no se equivoca, porque hay cosas que solo se revelan cuando ya has superado el desafío. Solo las comprendes cuando se calma el polvo, cuando el dolor se calma, cuando tu fe madura. Dios te está entrenando, no castigándote. Te está protegiendo, no reprendiendo. Está dentro de ti una que te sostendrá en el futuro. Y por eso ahora retiene algunas respuestas, porque las respuestas prematuras pueden robarte el proceso necesario. El viaje debe suceder. No solo importa el destino, sino la transformación que te capacita para habitarlo. Hay decisiones que Dios ya tomó por ti, incluso antes de que se las pidieras. Hay caminos que Él ya ha desviado, incluso sin tu autorización, porque a veces su amor necesita ser firme, necesita parecer silencioso para convertirse en protección, necesita parecer una demora para convertirse en liberación, necesita parecer injusto para revelar que en realidad fue gracia disfrazada. Dios sabe lo que hace, incluso cuando tú no lo sabes, incluso cuando todo parece ilógico, sin explicación, sin respuestas. Y ahí es donde comienza la verdadera fe, cuando no sientes, no ves, no entiendes, pero decides confiar, cuando dejas ir la necesidad de tenerlo todo en tus manos y eliges caminar con lo que ya tienes, la certeza de que Dios tiene el control. Esto cambia tu mentalidad, cambia el peso de la espera, cambia el tipo de oración que haces, porque dejas de pedir explicaciones y empiezas a pedir sabiduría. Dejas de cuestionar lo que perdiste y empiezas a agradecer por seguir en pie. Dejas de compararte con quienes parecen estar por delante y empiezas a comprender que tu tiempo es único y que lo que se hace interiormente ahora sostendrá lo que vendrá exteriormente más adelante. Lo entenderás, quizás no hoy, quizás no mañana, pero llegará un momento en tu camino en que todos los cabos sueltos se encajarán y te darás cuenta de que Dios nunca te dejó en la oscuridad. Simplemente te mantuvo en la sombra mientras preparaba la luz. Y cuando esa luz llegue, mirarás hacia atrás con otros ojos. Verás que cada lágrima que sembraste creó raíces de madurez. Verás que cada silencio sostuvo tu fe y que cada no de Dios fue de hecho una mejor respuesta de la que imaginabas. Si este extracto te aclaró las cosas, escribe en los comentarios: confío, incluso sin comprender. Porque esta frase podría ser tu punto de inflexión, y algo muy profundo está a punto de suceder cuando esta confianza encuentra espacio para crecer en ti. ¿Has notado alguna vez cómo las etapas más difíciles de la vida son precisamente las que más nos revelan? Es extraño darse cuenta de esto en medio del dolor, pero al observar con más claridad, te das cuenta de que te estás forjando, moldeándote desde dentro. Cada desafío, cada silencio, cada puerta cerrada, por doloroso que parezca, ha provocado una transformación en ti que no habría sucedido si todo hubiera estado en calma. Ahí es precisamente donde reside la gran verdad oculta de este momento. No saldrás de esta etapa de la misma manera que entraste. Algo está cambiando dentro de ti, y no es pequeño. Puede que aún no te des cuenta, pero tu mentalidad ya ha empezado a cambiar. Lo que antes te desestabilizaba con facilidad ya no tiene el mismo poder. Las palabras que antes te herían profundamente ya no te calan como antes. Las situaciones que te paralizaban ahora solo te impulsan hacia adelante. Te estás convirtiendo en una persona más decidida, alguien que respira hondo antes de responder, que piensa antes de actuar, que siente, pero que no se deja llevar solo por la emoción. Esto no surgió de la nada, surgió de este momento que has estado atravesando. Lo que te hirió no te detendrá, y lo sabes, porque a pesar de todo, seguiste adelante. Incluso con miedo, seguiste adelante. Incluso sin ver, confiaste. Esto no es debilidad disfrazada de terquedad, es fe en estado puro, una fe que se está perfeccionando en un camino que pocos entenderían. Lo que has vivido está siendo usado por Dios como un instrumento de sanación.
Las heridas se están cerrando con más fuerza que antes. Y no es que el dolor se haya ido, es que está perdiendo su lugar de mando, porque ahora estás permitiendo que la esperanza ocupe ese espacio. Esta restauración no es solo emocional, es espiritual. Es como si Dios estuviera limpiando viejas capas, traumas que has aprendido a ocultar, cicatrices que fingías no sentir, y lo hace con tanta delicadeza que, a veces, sientes como si te estuvieran desmantelando. Pero es solo Él organizando lo que ha estado desordenado por mucho tiempo en tu interior. Está tratando las raíces, está sanando el origen, no solo los síntomas. Y ahora eres más fuerte, incluso sin darte cuenta. La fuerza no es la ausencia de dolor, es perseverar, incluso con él. Es decidir levantarse, aún sabiendo que puedes volver a caer. Es recorrer el mismo camino de nuevo, pero con una nueva perspectiva. Una perspectiva que ha aprendido a identificar lo que una vez lo engañó, a decir no a lo que una vez pareció necesario, a proteger la paz con la misma intensidad con la que una vez buscó la aceptación. Esta es la señal de la madurez que llega, silenciosa, firme, sanadora. Y sí, esto es un proceso. No todos los días te sentirás más fuerte. Habrá días en que el peso te sobrepase. Pero mira, incluso en esos días no te rendiste. Aunque sangrabas por dentro, cumpliste con tus responsabilidades. Incluso sin motivación, le tendiste la mano a alguien. Y esto demuestra que algo está cambiando. La transformación que ocurre en tu interior ya no depende del entorno, de las personas, de los escenarios. Nace desde dentro, brota en medio de la confusión. Hay cosas que antes le pedías a Dios que te quitara, pero ahora entiendes que Él te está usando como respuesta a la situación. Dejaste de huir de las dificultades y comenzaste a enfrentarlas con una actitud diferente. Ya no como víctima, sino como alguien que reconoce que está siendo entrenado. El dolor ahora te está enseñando. Las pérdidas te están purificando. El silencio te está fortaleciendo. Y eso tiene valor. Te prepara, te refina. Y cuando todo esto termine, porque terminará, no solo serás alguien que sobrevivió, serás alguien que salió más limpio, más ligero, más completo. ¿Llevarás cicatrices? Sí, pero ahora esas cicatrices contarán historias de superación, serán testimonios. Te mirarás a ti mismo y te darás cuenta de que, a pesar de lo que te arrebataron, nadie pudo robarte la fe. A pesar de lo que dijeron, no perdiste tu identidad. A pesar de todo, permaneciste. Dios no solo te libera de algo, te reconstruye con más resiliencia. Te quita lo que ya no te sirve, lo que te frena, lo que te limita. Elimina los excesos, las ilusiones, cargas los que ya miedos, no te pertenecen, y te da algo nuevo, claridad, firmeza, discernimiento. Te da una nueva postura, una nueva mentalidad. Ahora ya no pides nada, reconoces el propósito y la distracción. Y este es el fruto de este tiempo, el fruto del dolor enfrentado con valentía. No desperdicies este proceso intentando salirte de él demasiado rápido. Aprovecha lo que genera en tu interior. Permítete transformarte. Permítete crecer, aunque duela. Porque cuando este ciclo termine, y terminará, te sorprenderás de en quién te has convertido. Te darás cuenta de que no solo estás pasando por un desierto, estás formándote para la promesa. Si este pasaje te hizo ver más claramente la fuerza que se está generando dentro de ti, escribe en los comentarios: estoy saliendo más fuerte. A veces, reconocer esto es el primer paso para experimentar la liberación que ya ha comenzado. Y hay una clave oculta en este proceso de empoderamiento, algo que puede cambiar completamente la forma en que ves este viaje. Mientras dormías, el cielo no descansaba. Mientras tus ojos se cerraban intentando olvidar el dolor, el mundo espiritual se movía con una intensidad que quizá nunca imaginaste. A veces, lo que sientes como un simple alivio al despertar ya es la consecuencia de una batalla ganada. Una de esas que no se libran con espadas, sino con clamor, autoridad, intercesión y el movimiento invisible de ángeles posicionados precisamente para protegerte.
porque quizá no lo viste. Estuviste rodeado durante la noche, rodeado de cuidado, de vigilancia, de oración, de estrategias espirituales que impidieron que el mal te tocara. Y sí, esto es real. Hay noches en que tu alma descansa, pero el cielo se alza en medio de la guerra. Hay momentos en que te sientes débil, exhausto, sin fuerzas ni siquiera para orar, y aún así, algo te protege, porque la guerra no depende de tu desempeño, sino del pacto que existe entre tú y Dios. Y este pacto no se rompe por tu debilidad, se sostiene por su fidelidad. Puede que el infierno haya intentado rodearte, puede que haya tendido trampas, enviado dardos, alimentado voces, utilizado a personas, pero no pudo romper lo que Dios decidió preservar, a ti. Y esta protección no es solo física, es emocional, mental y espiritual. Hay pensamientos que fueron desarmados antes de que pudieran contaminarte. Hay opresiones que fueron bloqueadas antes de que pudieran arraigarse. Hay flechas que fueron desviadas antes de que siquiera te dieras cuenta de que estaban en la mira. Y lo más impresionante es que mientras te culpabas por no poder reaccionar, el cielo luchaba por ti. Mientras creías estar quieto, Dios ponía barreras invisibles a tu alrededor, alejando lo que te agotaba, deshaciendo lo que se formaba contra tu vida. Esta guerra que libraste no fue pequeña, fue estratégica, intensa, real. Y si te detuvieras un momento a ver qué había detrás de todo lo que parecía ordinario, comprenderías que cada detalle de tu día era un escudo colocado en el lugar correcto. La persona que no contestó el teléfono, el correo electrónico que no se envió, la invitación que no llegó, la conexión que parecía correcta pero no se dio, el lugar al que no fuiste. Todo esto era parte de un plan mayor, un plan de liberación que solo comprenderás plenamente cuando seas lo suficientemente fuerte como para mirar atrás sin dolor y ver las marcas como prueba de cariño, no de fracaso. Hay personas que han estado a tu lado sin que lo supieras, orando, intercediendo, clamando por ti. Hay personas que fueron usadas por Dios cuando creías que a nadie más le importaban. Y más que eso, hay ángeles a quienes se les asignó una misión específica: protegerte, mantenerte en pie cuando todo a tu alrededor decía que ibas a caer. Esta es la parte del trasfondo espiritual que la mayoría de la gente nunca comprende, pero que marca la diferencia. Porque mientras que en el mundo natural solo ves una secuencia de días difíciles, en el mundo espiritual ya ha habido decretos quebrantados, juicios cancelados, acusaciones destruidas, lazos rotos. El infierno no pudo, y no es un cliché, es una verdad con un impacto eterno. El plan era paralizarte, pero seguiste adelante. Era silenciarte, pero aún tienes voz. Era destruirte por dentro, pero encontraste consuelo. Era hacerte sentir tan solo, tan cansado, que pensaste en rendirte. Y sin embargo, aquí estás. El plan fracasó, porque hubo guerra, sí, pero hubo victoria. Te mantuvieron al tanto de los sostenido hasta el límite, revestido de fuerza donde ya no había resistencia. Y ahora, sabiendo esto, muchas cosas cambian en tu interior, porque dejas de culparte por no haber hecho más. Entiendes que el amor de Dios no depende de tu productividad espiritual. Él no te protege porque hagas todo bien. Te protege porque te ama, y este amor conmueve el cielo, desafía el infierno y permanece de pie cuando todo a tu alrededor se derrumba. No hay ataque que pueda resistir una intercesión sostenida por la fe. No hay oscuridad que permanezca cuando el cielo decide ir a la guerra por alguien. Y el hecho de que estés aquí, escuchando esto ahora, ya es prueba de que sobreviviste a algo que nunca supiste que enfrentabas. Algunas batallas se ganan en silencio. Algunas victorias no tienen un trofeo visible, pero dejan profundas huellas. Y tu historia está llena de cicatrices invisibles que revelan cuánto te rodeó el cuidado divino. Te protegieron oraciones que no escuchaste, promesas que aún desconoces, planes que se preparan en secreto, lejos de la luz pública, pero que llevan el peso de la eternidad. Si sentiste esta verdad en tu espíritu,
Escribe en los comentarios: sobreviví a la guerra que ni siquiera vi. Hay afirmaciones que no son solo palabras, son recordatorios de que no luchaste solo y que no seguirás luchando solo. Y todavía hay un movimiento espiritual que se está desbloqueando, algo que comenzó exactamente en el momento en el que pensabas que todo estaba paralizado. Hoy, mientras vivías tu día con la impresión de que todo seguía igual, el mundo espiritual estaba en crisis. Hay cosas que no hacen ruido, pero causan un terremoto en lo invisible. Y lo que sucedió hoy, aunque aún no puedas percibirlo con claridad, tiene el poder de cambiar por completo el curso de tu camino. Porque hay momentos en que Dios no solo responde a una oración, rompe ciclos, pone fin a lo que debería haberse cerrado hace mucho tiempo, corta el hilo invisible que te conectaba con personas, patrones, recuerdos y lugares que te estaban quitando fuerzas sin darte cuenta. ¿Alguna vez te has sentido estancado, incluso después de tantos intentos de cambio? ¿Alguna vez has sentido que dabas vueltas en círculo, volviendo siempre a los mismos dilemas, los mismos conflictos, el mismo dolor disfrazado de nuevas situaciones? Pues sí, hoy algo se cortó, algo se deshizo. Las cadenas que te mantenían emocionalmente atado a lo que ya había terminado se rompieron. Lo que te ataba al pasado, impidiéndote avanzar, se rompió con autoridad. Esto no es místico, es real. El cielo se ha movido y lo que había estado estancado durante años ahora comienza a aflojarse. Es como si llevaras un peso invisible sin darte cuenta. Te impedía respirar con libertad, soñar con ligereza, confiar en el futuro. Y muchas veces pensaste que era falta de fe, cansancio o incluso culpa. Pero no era solo eso, era opresión espiritual acumulada, influencias que te arrastraban, consumiendo tu energía, tu creatividad, tu voluntad de seguir adelante. Pero hoy algo se rompió. No lo viste, pero lo sentiste. Sentiste una ligereza diferente, una claridad que emergía lentamente. Esta es una señal de que el cielo ha abierto un camino donde antes solo había confusión. Dios no solo cerró las puertas que te frenaban, sino que también abrió caminos nuevos y más amplios, más acordes con la persona en la que te estás convirtiendo. Caminos que antes parecían lejanos o inalcanzables, ahora se revelan poco a poco. Y lo más asombroso es que no tuviste que forzar nada. No tuviste que tocar puertas, insistir, rogar. Fue Dios quien decidió intervenir. Fue Él quien dijo basta al ciclo que se repetía, porque ha llegado el momento de que camines en algo que fluye. Ha llegado el momento de avanzar. Y esto no es una aceleración impulsada por la prisa, sino por un propósito. Lo que llevaba años estancado, un sueño, un proyecto, una respuesta, ahora empieza a avanzar. No lo sentías. Antes estaba estancado, se ha desbloqueado en una dimensión que tus ojos aún no alcanzan. Algo se ha desbloqueado allá arriba para que las cosas puedan empezar a alinearse aquí abajo. Así que no te sorprendas si en los próximos días las situaciones empiezan a cambiar repentinamente. Conexiones inesperadas, oportunidades que surgen sin previo aviso, ideas que brotan con fuerza. Todo esto es un reflejo de lo que se activó hoy. Se avecinan revelaciones, se están exponiendo verdades ocultas. Lo que sentías pero no podías explicar comenzará a aclararse. Dios está despejando el camino para que puedas caminar sin tropiezos. Y no solo caminar, corre, fluye, conquista. No es solo una buena etapa la que se acerca, es un reposicionamiento completo. Algo en el mundo espiritual se ha liberado y está teniendo un impacto directo en cada área de tu vida. Y lo que antes parecía lejano, ahora comenzará a acercarse rápidamente. Este movimiento no comenzó hoy por casualidad. Fue el resultado de un antiguo clamor, quizás una oración hecha entre lágrimas o un gesto aparentemente pequeño de obediencia. Dios lo vio y decidió actuar. Decidió liberar aquello que los hombres no podían alcanzar. Y lo más hermoso de todo esto es que no necesitabas comprenderlo completamente para beneficiarte.
porque Dios actúa por amor, no por mérito. Él te da la respuesta cuando tienes la estructura para recibirla y estás listo. Quizás aún no te veas así, pero Dios ya reconoce que estás preparado para el nuevo. Y esto lo revolucionará todo. Tu mentalidad comenzará a alinearse con esta nueva etapa. Los viejos pensamientos ya no tendrán cabida. Viejas reacciones, viejas excusas, viejos miedos. Todo se enfrentará a lo que ahora nace en ti. Porque una nueva etapa exige una nueva actitud. Y ya no puedes seguir como antes. Dios no te desbloqueó solo para que siguieras repitiendo patrones. Te desbloqueó para guiarte a un lugar de impacto, donde lo que llevas contigo también tocará otras vidas. Puede que tardes unos días en ver los resultados, pero cuando lo hagas, lo sabrás. Hoy es cuando todo empezó a cambiar. Fue en un día aparentemente normal, en medio de la rutina, en silencio, sin focos, que los cielos se movieron y ordenaron lo que estaba desordenado. Este cambio que has estado esperando ya ha comenzado. Puede que llegue disfrazado de pequeñas señales, pero tomará forma, se hará visible y será imposible ignorar lo que Dios está haciendo. Si esto tocó algo dentro de ti, escribe en los comentarios: algo se desbloqueó hoy, porque cuando reconoces el movimiento de Dios, te alineas con lo que Él está a punto de completar. Y desde entonces, no tienes ni idea de lo que has cancelado hoy. Ni siquiera imaginas las conversaciones que se desarrollaban en la sombra, las intenciones disfrazadas de bondad, las invitaciones que parecían progreso, pero escondían trampas. Hay planes que se articulaban entre bastidores, con la apariencia de oportunidad, de relación, de una puerta abierta, pero que solo tenían un objetivo: paralizarte, confundirte, hacerte retroceder al punto del que apenas habías logrado salir. Pero Dios lo vio, y antes de que siquiera te dieras cuenta del peligro, intervino. Hay situaciones que se desmantelaron mientras tú seguías con tu día a día. Personas que fueron retiradas sin que tuvieras que luchar. Negocios que cerraron sin explicación. Y pensaste que era una pérdida, pero en realidad fue una preservación. Hay una verdad oculta tras estas rupturas inesperadas. Dios desenmascaró lo que se ocultaba. No permitió que te involucraras en lo que parecía correcto, pero que luego se convertiría en causa de dolor. Y lo más impresionante es que no solo lo expuso, sino que lo canceló. Sí, así fue. En el mundo espiritual, las decisiones se revirtieron, las trampas se anularon, influencias que parecían pequeñas, pero que contaminaban tus sentimientos, fueron interrumpidas. Y todo esto sucedió sin escándalo, sin drama, sin ruido, porque Dios obra en silencio, pero el impacto de lo que hace resuena mucho más allá de lo que puedas imaginar. Al principio, es difícil aceptar este tipo de liberación. Nos parece extraño, pensamos que es injusto, nos quejamos, nos frustramos por lo que no salió según lo planeado. Pero con el tiempo, las piezas empiezan a encajar y entonces te das cuenta: ese mensaje sin respuesta era protección. Ese proyecto que no avanzó fue una trampa. Esa conexión que se rompió sin razón aparente fue una carga disfrazada de colaboración. Dios te quitó lo que te frenaba, aunque por un tiempo pareciera esencial. Y cuando Él cancela algo, no es porque te esté castigando, es porque te está preparando para algo mejor, algo más limpio, más ligero, más acorde con la verdad que Él quiere revelarte. De hecho, esta verdad ya está empezando a surgir en tu interior. Estás empezando a ver las cosas con más claridad. Lo que antes te confundía, ahora empieza a perder su poder. Lo que antes parecía urgente ya no tiene tanto peso. Esto es señal de que algo se ha revelado. Y una vez que Dios te muestra lo que estaba oculto, ya no puedes actuar como antes. Tu mentalidad está siendo atendida. Tu discernimiento se está afinando. Empiezas a reconocer cuando el entorno cambia, cuando la intención tras una sonrisa no es pura, cuando la presencia de alguien no te trae paz. Esto no es paranoia, es sensibilidad espiritual. Dios te está dando una visión más agudizada, una percepción más aguda,
porque los planes que se deshicieron hoy no fueron los primeros y probablemente no serán los últimos. Pero ahora ya no te dejarás engañar tan fácilmente. Hace un tiempo habrías insistido en mantener ciertos vínculos. Habrías hecho todo lo posible por salvar conexiones que claramente estaban enfermas. Te habrías culpado por las pérdidas, las separaciones, los silencios. Pero hoy empiezas a comprender que hay un tipo de silencio que no duele, sino que sana. Que hay puertas que no se cierran para ti, sino para ti. Que hay distancias que no son rechazo, sino liberación. Y esta comprensión te libera, porque ya no necesitas luchar por mantener lo que no te sostiene. Ya no necesitas negociar tu paz para sentirte aceptado. Ya no necesitas rogar por un espacio donde nunca debiste haber estado. Dios está rompiendo viejos patrones, cortando lazos que te mantenían en ciclos de desgaste. Y al hacerlo, te está preparando para algo que requerirá una nueva madurez. Esta nueva era que se abre no aceptará las mismas distracciones. No te permitirá volver a tolerar lo que antes te destruía lentamente. Y por eso Dios te está exponiendo, te está revelando, está sacando a la luz lo que se hacía en la oscuridad. Y esto puede causarte incomodidad. Quizás aún estés procesando algunas de estas revelaciones. Pero respira. Esto también es parte de la limpieza. Te estás desintoxicando espiritualmente. Te estás liberando de influencias sutiles, pero peligrosas. Y todo esto tiene un propósito. Fuiste apartado para algo más grande. Y ese algo más grande requiere un entorno diferente, relaciones diferentes, actitudes diferentes. Así que no te sorprendas por lo que ha caído en los últimos días. Fue Dios quien lo derribó. Porque Él vio lo que tú no viste, e incluso sin tu permiso, decidió protegerte, porque su amor por ti va más allá de tu comprensión, va más allá de tu deseo momentáneo. Es un amor que te cuida incluso cuando no quieres que te cuiden, que te sostiene incluso cuando estás luchando, que te expone, incluso cuando aún no estás listo para ver, y cuando se calme el polvo, te darás cuenta. No fue rechazo, fue redirección. No fue pérdida, fue liberación. No fue abandono, fue protección. Y esta conciencia te hará sentir más ligero. Te ayudará a caminar con más firmeza. Te recordará cada día que no caminas solo, que incluso cuando no entiendes, alguien que ve mucho más allá de tus ojos te cuida. Si este pasaje te habló, escribe en los comentarios: Dios vio lo que yo no vi. A veces, reconocer esto es la llave que abre la siguiente puerta, la que ya se está formando silenciosamente en el horizonte. Este desbloqueo, hay decisiones importantes que se presentan ante ti, y comprender esto puede cambiar radicalmente los próximos pasos de tu viaje. Hoy, mientras pensabas que era un día cualquiera, algo sucedió en el cielo, y se trataba de ti. No fue algo genérico, ni simbólico, ni una bendición repartida al azar. Fue específico, dirigido, preciso. Mencionaron tu nombre, no porque hicieras todo bien, ni porque sobresalieras entre muchos, sino porque el corazón de Dios decidió actuar a tu favor. Vio tu dolor, tus luchas, la historia oculta de tu vida que nadie conoce, y declaró con autoridad: la historia de esta persona no termina así. Esta no es solo una frase bonita, es un decreto espiritual, un hito invisible que marca el antes y el después en tu camino, porque cuando el cielo decide reubicar a alguien, ni siquiera todo el infierno puede detenerlo. Y hoy hubo un movimiento. Se tomó una decisión sobre capítulos que creías ya cerrados, cosas que creías enterradas, sueños por los que dejaste de orar porque pensaste que era demasiado tarde. Pero Dios los sacó a la superficie, te mencionó, señaló tu historia ante los ángeles y declaró: aún no he terminado lo que empecé. Y cuando Dios menciona a alguien, todo a tu alrededor tiene que adaptarse. Puertas que estaban cerradas empiezan a crujir, ataduras que te sujetaban pierden fuerza, entornos que te rechazaron empiezan a sentir tu ausencia, porque cuando el cielo hace un llamado, nada permanece igual. Quizás no escuchaste una voz audible,
Quizás no tuviste una visión ni una señal visible, pero algo dentro de ti es diferente hoy. Una ligera inquietud, una silenciosa certeza de que algo ha cambiado. Y realmente ha cambiado. No te están olvidando, te están reubicando. Dios está removiendo la estructura invisible de tu historia. Está rediseñando lo que parecía borrado. Está reconstruyendo lo que estaba roto. Está rehaciendo alianzas, redirigiendo caminos, reavivando promesas. Y todo esto comenzó con una decisión en el cielo. Una elección que te colocó en el centro de un propósito que no se verá frustrado, sin importar lo que a tu alrededor diga lo contrario. Hay una gran diferencia entre creer que Dios está contigo y ser consciente de que ha tomado una decisión concreta sobre ti. Esto lo cambia todo. Cambia tu forma de orar, tu forma de caminar, tu forma de interpretar los silencios. Porque ahora, incluso cuando parece que nada sucede, sabes, el cielo ya ha decidido. Y la palabra que sale de la boca de Dios no regresa vacía. Cumple lo que se propuso. Puede que haya un retraso en lo natural, pero en lo espiritual, la realidad ya se ha transformado. Por eso, algunas cosas empezarán a suceder inesperadamente. Puertas que antes estaban cerradas sin explicación, ahora se abrirán, pero no de cualquier manera, sino con un propósito. Surgirán nuevas relaciones, distracción sino como una alianza. Lugares que antes se resistían ahora empezarán a recibirte, porque hubo una decisión, y cuando el cielo decide, el resto debe obedecer. Pero entiende, esto no significa que todo será fácil de ahora en adelante. Significa que ahora tienes autorización, una palabra libre, un rumbo claro. Significa que ya no intentas sobrevivir, ahora avanzas respondiendo a un llamado. Tu nombre ha resonado en el cielo. Y con él también viene una responsabilidad, permanecer, incluso cuando los vientos intenten alejarte, seguir adelante, incluso cuando el miedo quiera paralizarte, proteger lo que Dios te ha confiado, incluso cuando todo te empuje a rendirte. Esta no es solo una época de sanación, es una época de envío, de impulso, de reconstrucción, ya no como alguien que espera, sino como alguien que lleva algo que el cielo ha aprobado. Porque cuando Dios menciona tu nombre, también marca el momento del cambio, el momento en que las lágrimas se secan, no porque todo se haya vuelto más fácil, sino porque ahora todo tiene más sentido. El dolor no desaparece de la noche a la mañana, pero comienza a dar paso a la certeza de que algo más grande se está diseñando, contigo en el centro. No eres una persona cualquiera entre la multitud. Eres alguien con un propósito, con una vocación, con un destino trazado por manos que nunca fallan. Y aunque no te sientas preparado, aunque aún te veas limitado, cansado, frágil, el cielo ya lo ha confirmado. Está contigo, está de ti. Y eso es suficiente. Él mismo se encarga de ajustar el resto. Si esta palabra hizo sentido para ti, escribe en los comentarios: mi nombre fue mencionado en el cielo. Porque cuando reconoces esto, tu postura cambia, tus expectativas cambian, y todo a tu alrededor comienza a reflejar esta nueva realidad que está surgiendo. Y es a partir de este reconocimiento que comenzarás a ver por qué tantas cosas fueron interrumpidas y cuál es el nuevo camino que ahora se está revelando. Quizás aún intentas comprender por qué algunas cosas no sucedieron, por qué esa relación no funcionó. ¿Por qué se canceló ese viaje? ¿Por qué ciertos caminos que parecían tan prometedores se cerraron de repente? Y lo más curioso es que todo esto ocurrió justo cuando estabas más dispuesto, más decidido. Y sin embargo, algo invisible te frenó. Te sentiste confundido, quizás incluso frustrado. Pero muy pronto mirarás atrás con los ojos de la madurez espiritual y dirás: Dios mío, ni siquiera sabía que había estado tan protegido, porque hay liberaciones que no llegan a los titulares, hay guerras que se ganan sin dejar rastro, hay amenazas que ni siquiera te rozan la piel, porque fueron canceladas en el cielo antes de llegar a la tierra. Y lo más profundo de esto es que darás testimonio de cosas que no experimentaste.
Contarás cosas que no te afectaron, porque Dios, en su soberanía, te protegió de lo que podría destruirte. Y no es una exageración, es gracia, gracia real, gracia activa, gracia que actúa incluso cuando no la ves. Hay testimonios que nacen no de lo vivido, sino de lo que no tuviste que vivir. Hay personas que se enorgullecen de sus cicatrices, y sí, tienen su valor, pero hay algo aún más profundo: haber sido salvados de la herida, haber estado rodeados de algo que te impidió caer, de zambullirte, de romperte por completo. Y cuando esta comprensión madura en ti, la gratitud cambia de tono. Dejas de agradecer solo por lo que recibiste y empiezas a agradecer por lo que no experimentaste. Esto cambia tu perspectiva, te hace más sensible, te hace más consciente de la presencia de Dios en cada detalle. ¿Cuántas veces te has sentido abandonado por puertas que no se abrían? ¿Cuántas veces has sentido que te dejaban atrás? Pero lo que el cielo hacía era sacarte de un escenario que, aunque parecía hermoso, era peligroso. Y ahora, poco a poco, empiezas a comprender. Empiezas a ver lo que queda atrás con los ojos de alguien que fue salvado. Empiezas a darte cuenta de que las lágrimas que derramaste entonces fueron, de hecho, el riego silencioso de la sabiduría que llevas hoy. El testimonio que está surgiendo no tiene una forma tradicional. No se trata de milagros visibles, sino de la mano invisible que te salvó. Y hablarás de ello con autoridad. Contarás cómo Dios te salvó de la vergüenza, de las malas alianzas, de caminos sin retorno. Contarás que, incluso cuando estabas listo para ir en una dirección, el cielo te empujó hacia otra. Que incluso cuando parecía demasiado tarde, Dios intervino y lo cambió todo sin fanfarrias, sin explicaciones, pero con un impacto que ahora sientes a cada paso. Y quizás la mayor revelación de todo esto es comprender que no necesitas haber pasado por una gran catástrofe para estar agradecido, porque hay bendiciones silenciosas, hay liberaciones tan sutiles que, si no prestas atención, las confundirás con coincidencia. Pero no fue casualidad, fue propósito, fue cuidado, fue Dios tomando decisiones por ti cuando no tenías la claridad suficiente para decidir. Fue Él diciendo no mientras insistías en sí. Fue Él cerrando ciclos que aún no tenías el valor de terminar. Ahora, con la mente más clara y el corazón más sano, puedes ver el valor de todo esto, el valor de estar frenado, el valor de ir más despacio, el valor de no llegar a donde querías, porque lo que creías un retraso era en realidad una aceleración divina, solo que por otro camino. Y ese camino empieza a revelarse. Piezas van encajando, y con cada paso te das cuenta de que el testimonio se está formando a partir de lo que te impidió ir. Sí, darás testimonio de lo que escapó. Dios te usará para contar historias que no te quebraron porque Él te guardó. Y eso es tan poderoso como los testimonios de quienes sobrevivieron a la tormenta, porque estuviste protegido antes de que la tormenta te alcanzara. Eso es justicia divina, eso es celo, esa es la protección que solo el cielo puede ofrecer y que ahora estás empezando a reconocer con mayor claridad. Si este pasaje te conmovió, escribe en los comentarios: me libré y ahora entiendo. Esta frase no es solo un reconocimiento, es la clave para sentir gratitud por lo que Dios hizo en silencio, pero que resuena con fuerza en tu interior. Y a partir de esta nueva conciencia, se va escribiendo una nueva página basada en todo lo que se ha conservado dentro de ti. Hoy no es un día más. Hoy es el primer capítulo de una nueva etapa, no escrita por impulso ni por repetición, sino marcada por todo lo que se reveló y liberó en silencio. Una página nueva y limpia, con espacio suficiente para experimentar algo más puro, ligero y verdadero. Pero para escribir este nuevo comienzo, necesitas soltar el peso del capítulo anterior de una vez por todas, porque no hay forma de caminar libre cargando con los escombros de lo que ya fue. Ha llegado el momento de soltar la culpa, el miedo, las explicaciones que nunca llegaron y las preguntas que solo te quitan energía,
y no te llevan a ninguna parte. Nada de esto encaja con el destino que Dios quiere llevarte. Esta nueva etapa no se escribe con una pluma común, se dibuja con los trazos de la madurez que adquiriste a través del dolor, de la sensibilidad que nació del silencio y de la fe que se mantuvo viva incluso cuando todo a tu alrededor parecía insignificante. Este no es un comienzo cualquiera, de esos en los que te engañas pensando que vas a volver a intentarlo. Es diferente, es una reestructuración completa que surge de adentro hacia afuera. No es el mundo exterior el que cambia, sino tú mismo, cambiando de adentro hacia afuera y viendo el mundo exterior con otros ojos. Dios no te trajo aquí solo para cerrar un ciclo, está abriendo otro. Y lo que define este nuevo tiempo no es dónde estás, sino cómo decides caminar de ahora en adelante. Antes, cargabas con el pasado como una carga, ahora será solo una referencia. Antes, te veías atrapado en cosas que ya terminaron, ahora empiezas a ver posibilidades. Antes, necesitabas confirmación constante para creer. Ahora tu confianza se basa en un propósito que ya no depende de las circunstancias favorables. Y eso lo cambia todo. Cambia tu actitud, cambia el tipo de personas que atraes, cambia tus decisiones. Empiezas a darte cuenta de que lo que te frenaba no era la falta de oportunidades, sino la idea de que aún tenías que demostrarle algo a alguien. Y ahora eso ya no tiene sentido. Lo nuevo que comienza te invita a caminar con cuidado, a elegir con sabiduría, a moverte ya no por necesidad, sino fuera de dirección. Ya no necesitas apresurarte para lograr nada, porque lo que es tuyo ya se está alineando contigo, y lo que no lo es, ya no tiene espacio para permanecer. Esta nueva página es más que una metáfora, es una decisión práctica. Requiere que cierres las puertas internas que mantuviste entreabiertas, esperando explicaciones. Requiere que te perdones por haber permanecido tanto tiempo en lugares que te hicieron daño. Requiere que aceptes que hay cosas que nunca tendrán sentido, pero que no te impedirán vivir lo mejor que está por venir. Requiere que te posiciones como alguien que comprende el valor de lo que llevas dentro, y no como alguien que pide permiso para existir. Y no es porque todo vaya a ser fácil ahora, sino porque ahora tienes la claridad suficiente para no perderte tan fácilmente. Has aprendido a diferenciar el movimiento de la distracción, la presencia de la conveniencia, la promesa de la manipulación. Has aprendido a leer entre bastidores, a escuchar lo que no se dice, a notar cuándo el entorno cambia incluso sin palabras. Eso es discernimiento, y el discernimiento es una de las mejores armas que cualquiera puede tener en esta nueva etapa. La nueva página comienza cuando reconoces que ya no necesitas vivir como si intentaras arreglarlo todo constantemente. No eres responsable de mantener viva una historia ya terminada. Tampoco eres responsable de justificar lo que otros no pudieron ver en ti. Ahora te mueves como si supieras que has sido preservado para un propósito. Y este propósito no necesita aplausos, necesita obediencia, necesita entrega, necesita espacio. Por lo tanto, la invitación de Dios en este preciso momento es: limpia tu corazón, deja ir lo obsoleto, libera lo que ya no conecta con tu esencia. No se trata de ser insensible, sino de ser fiel a lo que nace en ti. Lo nuevo no puede florecer donde lo viejo aún domina, y Dios te está guiando a un tiempo donde tu paz hablará más fuerte que tu voluntad, donde tu sensibilidad espiritual importará más que tu urgencia emocional, donde elegirás permanecer solo donde hay verdad, presencia y propósito. Esta es la nueva página. Empieza ahora, y no depende de un cambio geográfico, ni del aplauso de los demás, ni de grandes acontecimientos externos. Empieza en tu mente, en tus decisiones, en los límites que aprendes a imponer, en el silencio que decides preservar, en el espacio que aprendes a dar a Dios para que actúe sin interferencias. Y cuando comprendes esto, empiezas a darte cuenta de que no estás perdiendo el tiempo, estás adquiriendo estructura, te estás alineando,
Estás volviendo al centro. Estás permitiendo que tu historia se escriba sin prisas, sino con coherencia. Si esta parte te hizo respirar profundo, como quien se da cuenta de que algo ha terminado y algo nuevo realmente está comenzando, escribe en los comentarios: esta página es mía ahora, porque esta afirmación marca el momento en el que dejas de sobrevivir y realmente comienzas a vivir con propósito. Y ahora que el pasado se ha reorganizado y lo nuevo ha comenzado a tomar forma claramente, algo aún más profundo necesita suceder. Llegaste aquí no por casualidad, ni por tu propia fuerza, ni por suerte. Llegaste aquí porque te sostuvo algo que el mundo no puede medir. Te sostuvo una mano que no viste, pero que te sostuvo cada día cuando creías que ya no podías soportar nada. Y ahora, con todo lo que ha sido expuesto, con todo lo que ha sido sanado, con todo lo que ha sido removido del camino, es hora de escuchar con claridad la palabra que el cielo tiene reservada para ti. No has sido olvidado, has sido perdonado, separado, elegido, preservado por una razón que va mucho más allá de lo que tu mente puede calcular ahora mismo. No solo te mantienes firme porque te resistes, te mantienes firme porque hay una unción sobre tu vida que aún no se ha activado por completo. Te mantienes firme porque hay una historia que se escribe con más precisión que cualquier guión humano. Y por mucho que creas que has caminado solo, que has tomado decisiones a ciegas, que sobrevives por impulso, la verdad es que estás siendo guiado, protegido y, lo más importante, preparado. Lo que viviste no fue una prueba de abandono, sino una señal de empoderamiento. Fue una preparación silenciosa, intensa y real para una misión que solo tú puedes cumplir. La liberación que recibiste no fue el final de la historia, fue solo el punto de partida. Fue como un nuevo aliento para una nueva época. Dios no te salvó solo para verte completo, te salvó para verte avanzar, creciendo, influyendo, testificando. Tu historia no terminará en silencio ni en la repetición, terminará en un propósito cumplido, en una palabra liberada, en una vida vivida con intensidad y significado. Y este camino que se abre ahora, a pesar de ser desafiante, ya ha sido purificado espiritualmente. Dios ya ha quitado lo que te estorbaba, ya ha deshecho lo que se planeó en tu contra y ya ha colocado ángeles a tu alrededor. Y aun cuando los recuerdos intenten detenerte, aun cuando las voces del pasado susurren que no eres suficiente, recuerda, si Dios ya te ha salvado, es porque no cuenta con tu perfección, sino con tu voluntad. Y tú tienes voluntad. Prueba de ello es que perseveraste, aguantaste, soportaste días que ni siquiera tú creías que pasarían. Y si lo hiciste, es porque hay algo más en ti de lo que imaginabas. Hay fuerza que aún no se ha usado. Hay dones que aún no se han activado. Hay una porción de fe que florecerá justo donde parecía que todo se marchitaría. Este no es solo un mensaje de consuelo, es una llamada. Es Dios diciendo: te he visto, te he guardado, te he preservado y ahora te envío. No como alguien que tiene todas las respuestas, sino como alguien que ha aprendido a confiar incluso en silencio. Como alguien que ha comprendido que no es necesario controlarlo todo para experimentar algo poderoso. Como alguien que lleva cicatrices, pero también tiene autoridad. No saliste ileso, pero saliste transformado. Y eso es lo que te prepara para experimentar algo más grande. Y cuando esta certeza empieza a arraigarse en ti, algo cambia en tu forma de caminar. Dejas de mirar a los lados y empiezas a mirar hacia adelante. Dejas de dudar del tiempo y empiezas a confiar en el proceso. Dejas de temer al futuro y empiezas a honrar el presente. Porque ahora lo sabes, si el cielo ya te ha dado la razón, nada no que temer. Estás bajo un cuidado que va más allá de la lógica. Estás conectado a un propósito que no termina con tus errores, sino que continúa a pesar de ellos. Fuiste escogido para ganar, no porque seas mejor que nadie, sino porque aceptaste permanecer donde muchos se habrían dado por vencidos. Y esta permanencia echó raíces, raíces que ahora sostienen la nueva etapa.
una etapa de claridad, de crecimiento, de revelaciones, una etapa en la que ya no caminarás por pruebas, sino por convicciones, donde las decisiones que tomes tendrán un impacto duradero, no solo en ti, sino en todos los que te rodean. Si esta palabra te habló, escribe en los comentarios, me salvaron, y decláralo con fe, no como quien repite una frase, sino como quien reconoce lo que el cielo ya confirmó. No te dejaron atrás, fuiste apartado para lo que viene ahora, y hay un video aquí al lado que continúa exactamente en esa dirección. Haz clic y sígueme, porque lo que viene después es aún mejor. Este mensaje te habló de alguna manera. Si en algún momento sentiste que realmente Dios te respondía, entonces escribe aquí en los comentarios, este mensaje fue para mí. Es una manera de que sepamos que llegaste hasta aquí y también de declarar que algo realmente te tocó por dentro. Aprovecha y dale a me gusta. Esto ayuda a que este contenido llegue a más personas que, como tú, necesitan este tipo de palabras en el momento oportuno. Y si quieres seguir recibiendo mensajes que te fortalezcan, que te recuerden cuánto Dios te protege, te ama y te llama, suscríbete al canal. Esto no es solo un video, es un espacio para quienes están en camino, reconstruyéndose en la fe. Hay un video aquí al lado que continúa exactamente en la misma dirección. Haz clic y sigue conmigo ahí, porque lo que Dios tiene para revelar aún no ha terminado.